Muy buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 8 de abril. Se han registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que se le pide a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer la capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Se reitera, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como lo son fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Ayer, miércoles 7 de abril, se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores en el municipio de Mérida. En este segundo día se registra un avance del 13.5%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y evitar así conglomeraciones. Estas dosis son parte del cargamento que llegó el domingo 4 pasado. Los 15.160 restantes serán para la segunda dosis a adultos mayores de municipios que se darán a conocer próximamente. El jueves primero llegó un lote de 8.190 vacunas para la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de municipios del interior del estado. El lunes 29 llegaron 11.740 vacunas también para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 182 pacientes en hospitales públicos, 31.152 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 35.553. Hoy se detectaron 101 nuevos contagios de coronavirus, 72 en Mérida, 6 en Canacín, 3 en Valladolid, 2 en Chichimilá, en Progreso y en Tizimín, uno más en Acanqué, San, Espita, Motul, Peto, Sellé, Tecash, Tequit, Tella, Timucuy, Tinum, Humán y Yaxcucul, y un foráneo. De los 35.553 casos positivos, 287 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.157 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 6.278 en la zona norte, 5.865 en la zona oriente, 2.085 en la zona centro, 3.096 en la zona sur y 4.833 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Se trata de 4 hombres y 6 mujeres con un rango de edad de 39 a 98 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, tabaquismo y asma. 8 de ellos residían en Mérida, uno más en Canacín y uno más en Ticul. En total son 3.862 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 357 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 182 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 8 de abril. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 30%, está en color verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total es del 49.2%, está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en color amarillo y estable. La positividad de los casos es de 39.9%, está en color naranja y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar las fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.